Seguimos con los videos del GT Media B8 XS. Esta vez vamos a ir con el apartado de configuración de instalación, que es donde se configura la antena o los parámetros para configurar la antena, el satélite o añadir el satélite y añadir los TPs o las frecuencias. En este caso, para ir a ese apartado, en este GT Media tenemos que ir todo a la derecha, ir en el apartado instalación. Le damos ahí y le damos aquí donde dice lista de satélites. Aquí nos va a salir muchos satélites. Como este equipo está recién salido y tiene muy pocas actualizaciones, tiene muchos errores en su sistema. Entonces uno de estos es que cuando tiene muchos satélites, él se vuelve lento o se entorpece. Llega la hora de que uno selecciona un satélite y aquí va a trabajar con él, le sale seleccionando ese otro. Entonces mi recomendación es borrar todos los satélites y así vamos minimizando los errores en este equipo. Entonces para eliminarlo lo seleccionamos con OK, o sea, nos movemos con este y seleccionamos con OK. Bien. Y lo siguiente es hundir el botón amarillo y nos pregunta que si deseamos eliminar. Yo lo tengo en inglés porque para mí es más cómodo, entender más fácil, ya que en español tiene, la traducción en español tiene muchos errores. Entonces mejor tenerlo en inglés y ya sé que todos los decodificadores, la mayoría van a manejar el idioma en inglés y van a tener las mismas funciones con el mismo nombre. Entonces le dimos que sí, esperamos un rato. Listo, ahora lo siguiente es añadir un satélite. En mi caso, yo tengo una antena conectada y está orientada al satélite Tupac Katari o TKSAT, que está en la posición 87.2. Entonces, estamos posicionados aquí sobre que dice nombre de satélite. No podemos darle enter, solamente le damos enter para guardar. Para ingresar aquí tenemos que darle a la derecha. Entonces le damos a la derecha y aquí le damos enter. Y se nos va a desplegar el teclado. Entonces podemos borrar desde aquí o podemos borrar con la tecla amarilla, como dice acá, delete. Te borramos. En mi caso yo le pongo TKSAT que al final el nombre es solamente una forma para uno identificar a qué satélite está. Esta es la posición este, oeste. La longitud si quieres se la colocamos, pero no hace falta. Eso se usa más que todo para un protocolo que se usa en motores para mover la antena, en la cual dándole las coordenadas de nuestra posición o las coordenadas de posición del motor, y él sabiendo que el satélite está en cierto ángulo o ciertos grados, él solamente hace el giro y ya sin meterle más parámetros, él automáticamente cambia. Pero si quiere lo agregamos para que quede más informativo en el menú. 87, ya que esta información es nomás interna para el dispositivo. Aquí le damos enter, ok, enter, y aquí se me agregó. Vamos a agregar el mismo satélite, pero yo lo voy a agregar como yo suelo agregar los satélites, que a mí se me hace más fácil. Entonces le damos aquí, le damos enter para ingresar. Vamos a ingresar el mismo satélite, ya que solamente tengo una antena. Entonces yo en vez de agregarle nombre, lo que hago es que le pongo ese número 87.2, 87.2 como nombre. Ahí confirmar. En longitud si quiere le pongo W, pero solamente vamos a manejar de este lado, este satélite del oeste. Aquí también le pongo si quiero, pero yo le pongo para que quede más ilustrativo. 87.2, enter y otra vez enter para que guarde. Entonces las dos formas. Entonces lo siguiente aquí
es configurar el satélite o qué LNB estamos configurando. Para eso nos vamos a posicionar sobre el satélite que deseamos configurar, en este caso TKSAT, y le damos la tecla que dice I o de info. En este caso es info. Le damos a info y ya estamos en el apartado para configurar el LNB de la antena. El TKSAT es para banda KU, satélite de banda KU. ¿Cómo sabemos que es de banda KU? Porque sus LNB, porque la banda KU trabaja con frecuencias o con un TP que, si usted lo mira bien, tiene 5 dígitos, que eso ya lo vamos a ver ahorita. Entonces lo ponemos en KU porque en banda C el TP trabaja con 4 dígitos. Entonces lo siguiente a poner aquí es frecuencia del LNB, del que está trabajando el oscilador interno. Lo más normal y común es ponerlo en 97, 50, 10, 600. Aquí, como no hemos agregado TP, no nos muestra los TPs. Esto lo dejamos tal como está. Esto es energía para el LNB. Lo dejamos así. Si solamente tenemos una antena. Esto es un DCEP. Esto no sé qué es, ya que hay muchas opciones del menú que no funcionan. Entonces esta no sé para qué es. Esto es para conectar un DCEP. Un DCEP es un dispositivo que nos ayuda a conmutar. ¿Qué es conmutar? Ir pasando de selector. Es como un selector, se puede, por decir así, un selector. Hay DCEPs en los que permiten conectar 4 satélites o 4 antenas. Y el decodificador decimos en qué puerto queremos que nos haga el puente. En satélite 1, satélite 2, satélite 3 o satélite 4. Y dependiendo de la versión del LNB o del DCEP, mejor dicho, en la cantidad de puertos que tiene. Que eso lo vamos a ver más adelante, cómo funcionan los DCEP. Pero por ejemplo, si cogemos este, nos va a preguntar, él dice 1.0 tiene solamente para conectar 4 puertos, 1, 2, 3, 4. Y este tiene para conectar más puertos. C. Y el que le sigue es hasta 16. Porque podemos conectar en un DCEP en el puerto, digamos, 4. Está conectado a otro DCEP que tiene 16, entonces sería 16 puertos por este, que a su vez se pueden conectar 4 DCEP de estos a este, entonces serían 16 por 4 de estos. Entonces, como no tengo DCEP, solamente le dejo en apagado y le damos ETSI una vez. Otra cosa es que les quería mostrar, si estamos dentro de configuración de satélite, queremos pasar a otro satélite, solamente le damos aquí y seleccionamos otro. Aquí no va banda KU. Eso, bien, bien, bien. Porque ¿qué pasaría si lo dejamos en banda C sin moverle nada? Y nos vamos a agregar un TP. Para agregar TP tenemos que ir al botón rojo, que es este, que es aquí, añadir. Y le damos a la derecha. Ahora sí, empezamos a escribir 11.520. Enter una vez para sentar aquí, enter. Bajamos aquí a la derecha y escribimos el otro parámetro, 30.000. Nos devolvemos 30.000. Y ahora sí, enter, para que lo guarde. De aquí no muestra señal. Este es otro error que también está teniendo en este momento o en esta versión, de que el algoritmo no nos está leyendo bien la calidad de señal, ya que aquí debería estar lo más alto, casi a 90,
y en calidad debería estar. En otros decodificadores de GT Media me marca que llego a 70 u 80, y aquí me dice que está en 47, o sea que este equipo no sería bueno para apuntar satélite. Usaríamos otro, o el Finder que vimos en el otro video. Vamos a agregar otro TP, sería el 11.560. Una vez enter, bajamos a la derecha 30.000. Enter, lo dejamos en vertical porque el TP me lo pide, entonces enter y ya se agregó. Listo, ahora le damos atrás y nos volvemos a ingresar para mostrarle otra opción. En este momento estamos ubicados sobre un satélite que le pusimos el nombre TKSAT. ¿Qué pasa si queremos configurar aquí mismo otro satélite, otro TP? Entonces le dimos el botón cuadrado, que sería este de stop, y seleccionamos el otro satélite. Normalmente este es el que no hemos configurado, el que tenemos como banda C. Normalmente si agregamos un TP 11.520 30.000, en otros equipos nos debe dar error, porque como les expliqué yo ahora, en banda C solamente se pueden 4 dígitos, 1, 2, 3, 4 para un TP en banda C. En banda KU se utilizan los 5 dígitos. Entonces cuando vean por ahí en internet un TP o una frecuencia de un satélite y vean que tiene 5 dígitos, es porque es para banda KU. Si lo ven de 4 es para banda C. En este caso, este satélite lo teníamos configurado o no lo habíamos configurado y por defecto estaba en banda C. Se supone que al ingresar yo un TP de 5 dígitos o de banda KU en banda C, el equipo me va a mostrar un error diciéndome que fuera de rango. Pero en este caso, como el sistema operativo o el firmware de este decodificador no está del todo correcto, él me lo va a dejar guardar. Me lo va a dejar guardar y no me va a decir nada. ¿Pero qué va a pasar? No me va a mostrar señal. Entonces de pronto nosotros en un afán agregamos el satélite y se nos olvida configurar el satélite. De pronto estamos aquí, le dimos agregar satélite, pongámosle así, listo, y mismo con atrás, y vamos a configurarle los TPs. Pasamos aquí y le agregamos un TP, agregamos cualquiera, no sé, 11. No nos va a dar error a pesar de que el satélite está configurado como banda C, pero vamos a ver que nunca tiene señal. Entonces para solucionar eso tenemos que ir aquí mismo si queremos, o vamos para el otro satélite que ya tenemos. Este es el que está configurado como banda C, pero tiene TP de banda KU y nunca nos va a dar señal. Entonces para eso tenemos que darle a la I para configurar el satélite. Acuérdese, si el TP tiene 5 dígitos es porque es banda KU. Le damos en banda KU y aquí en frecuencia el LNB, lo normal siempre es 9750 a 10600. Y como ven, ya nos muestra señal aquí. Porque si no le configuramos no nos muestra señal, no podemos escanear ningún canal. Listo, aquí le damos atrás, ya entendiendo eso, de que hay que configurar también cómo trabajan. Entonces lo siguiente, le damos atrás y estando desde aquí podemos seleccionar
qué satélites queremos escanear. Con el OK vamos seleccionando y nos movemos y está el botón azul que es para escanear. Le damos en Scan y nos sale un pantallazo donde dice cómo configurar la búsqueda. Que si podemos seleccionar la polaridad, que lo podemos hacer aquí en Blim. Aquí significa ambos, polaridad vertical y horizontal. Le damos en ambos para que vayan cambiando. Búsqueda de red es para, mediante un TP, identificar otros TPs que hagan parte del mismo grupo. Por ejemplo, si yo tengo un TP que es de un operador Movistar y ese mismo TP a su vez tiene información de qué otros TPs hacen parte del grupo de él y me los trae automáticamente. Automáticamente no, el mismo TP tiene la información de los otros TPs. Yo siempre lo dejo en sí, porque es posible que en una escaneada no me detecte un TP, pero un TP, otro TP me está informando de que existe otro TP a pesar de que la búsqueda no le encontró, entonces es mejor dejarlo así. Y aquí en tipo canal, si vamos a seleccionar solamente FTA, los que no están encriptados, o todos. Y lo siguiente es darle en Enter para que empiece a buscar. Y él empezará a buscar. Como les dije, este codificador apenas está saliendo al mercado y tiene pocas actualizaciones, tiene muchos errores. Entonces no hay que guiarnos tanto, pero hay que hacer este paso como les dije, hay que borrar todos los satélites, agregar uno por uno y configurando los TPs, verificar de que la antena sí esté configurada en banda C o en banda KU. Por ejemplo aquí, este canal no existe, lo está detectando una frecuencia como si fuera un canal. Y en este TP no hay canales, pero aún así no está detectando eso. Ese es otro error, ya que en este satélite, que es el TKSAT-2 o el Tupac Katari, hay TPs de transmisión de datos o de internet, donde él detecta esos paquetes como si fueran canales, que es otro error de este decodificador. Y en otro video vamos a ver cómo eliminar estos canales. Aquí ya empezó búsqueda. Estoy esperando que me cargue unos cuantos canales, o esperemos que carguen todos para que vea cómo cambia automáticamente al otro satélite, el que teníamos el nombre de 87.2, que a la final es el mismo satélite, ya que solamente tengo una antena apuntada, pero lo hice para poder explicarle y gestionarle cómo sería administrar dos satélites. Pero la única forma de tener dos satélites y manejarlos en un decodificador es mediante el uso de los DSET, de los que les expliqué ahorita, que es un dispositivo que nos ayuda a estar cambiando entre diferentes antenas, donde le podemos conectar 4 antenas y ir pasando aquí desde el codificador, pasando a uno, pasando a otro, pasando al otro, pero nunca tener los dos a la vez. No podemos conectar dos satélites por ese cosito, ese dispositivo que se llama splitter, que se usa muy comúnmente en parabólicas, en los cuales cogen una señal y la dividen entre dos. Eso no nos sirve porque acordémonos que esto maneja voltajes, un voltaje de 18 y un voltaje de 12, 18 para horizontal y 12 para vertical. Entonces, si lo que hacemos es eso, vamos a producir es que dañemos el LNB o dañemos el tuner, y el decodificador no va a poder entender qué le estamos solicitando, porque en un TP pedimos una frecuencia y en otro pedimos otro. Entonces lo mejor es usar un DSEP, ya sea 1.0 o 1.1. Aquí seguimos escaneando.
Esa es otra cosa que tiene este decodificador, se demora mucho para escanear. Pero si ustedes ya lo compraron, pues úsenlo bien. Porque ya al principio yo lo empecé a utilizar y tenía muchas fallas y no entendía por qué me pasaba una cosa y la otra. Porque al seleccionar no tenía la forma de eliminar todos los satélites con un solo botón, sino que tenía que seleccionar uno por uno y después eliminar. Cuando no los eliminaba, añadía un satélite y seleccionaba un satélite que yo había agregado. Cuando lo iba a buscar, no me aparecía seleccionado, me aparecía seleccionado otro. Entonces yo le iba a agregar un TP y me lo agregaba a otro satélite. Entonces yo vi que la mejor opción era borrar todo e ir agregando uno por uno. Aquí vamos actualizando. Como pueden ver aquí ya hizo el cambio al otro satélite y nos muestra esto como canales y no son canales. Esperemos que me muestre unos canales que sí para poderle ayudarle ahorita a explicar unas cosas del siguiente video. O para no alargar este video, vamos a parar aquí. Después lo continúo. Para pararlo sería EXIT, pero él automáticamente va a parar cuando llegue a 100. Y le va a salir este aviso que si desean guardar las cosas y le dicen que sí. Y ese sería todo el video que vamos a ver hoy. En el siguiente video vamos a ver cómo administrar esto, cómo mover este menú, cómo gestionar los canales, eliminar canales. Ahora que me acuerdo, voy a enseñarles cómo, vamos a ver, eliminar canal. Ya les expliqué, era seleccionando aquí y dándole en el amarillo. Lo mismo aplica para cuando son los TPs. Entonces, no siendo más, los dejo y lo esperamos en el próximo video donde vamos a ver cómo modificar esto. Esto, lo del motor, lo vamos a ver más adelante, ya que yo tengo un motor que es en este protocolo 1.2. Eso lo vamos a ver en otro video. Y por aquí sería también para configurar el motor que no gire de más, o ponerle un límite si hay una rama, un árbol, una pared, no choque con esa pared. Pero así sería todo hasta ahora. Lo esperamos en el próximo video. Adiós.